Cuando Lost in Space llegó a las pantallas, no era solo otro programa de ciencia ficción. Se convirtió en un éxito, atrayendo a las familias con aventuras, misterio y la lucha de los Robinson por sobrevivir en el espacio. La serie era colorida, cursi e inolvidable. Pero lo que los fans no vieron fueron las extrañas historias que sucedían detrás de las cámaras. Desde extrañas decisiones de producción hasta dramas de reparto, hay mucho que los productores nunca quisieron que el público supiera. Estos secretos revelan un lado del programa que se siente más extraño que las historias en el espacio. Únase a nosotros mientras profundizamos en los hechos no contados, los errores ocultos y las verdades impactantes. El nacimiento de un clásico, Lost in Space, cobró vida por primera vez en 1965. Fue creado y producido por Irwin Allen, quien ya se había ganado una reputación con Viaje al fondo del mar. El programa se transmitió por CBS del 15 de septiembre de 1965 al 6 de marzo de 1982. Durante esos 3 años, se transmitió durante un total de 84 episodios a lo largo de 3 temporadas. No era solo otro programa de televisión. Se convirtió en un evento cultural. Vagamente inspirada en la antigua novela La familia Robinson suiza, la serie convirtió la historia en algo futurista. En lugar de estar varada en una isla, la familia Robinson quedó varada en el espacio, luchando por sobrevivir en mundos distantes. La primera temporada tuvo 29 episodios, todos filmados en blanco y negro. Sin embargo, el episodio final de esa temporada terminó con unos minutos de color, una pequeña pista de lo que estaba por venir. A partir de la temporada 2, el programa cambió por completo al color, y su apariencia cambió drásticamente. Se volvió más brillante, más vibrante y más exagerado. Pero si bien cautivó al público con su aventurera historia familiar y sus mundos coloridos, estaban sucediendo cosas mucho más extrañas detrás de escena. CBS incluso había elegido Lost in Space en lugar de Star Trek, una decisión que dio forma a la historia de la televisión. Sin embargo, los verdaderos giros no estaban solo en los episodios. Estaban en la forma en que se hizo el programa y las direcciones que tomó, que incluso el elenco a veces no estaba de acuerdo. Y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. Conoce a los Robinson. El programa se centró en la familia Robinson, cada miembro aportando algo único a la historia. Guy Williams interpretó al profesor John Robinson, el padre y líder tranquilo, que era tanto astrofísico como experto en geología planetaria. June Lockhart interpretó a la doctora Maureen Robinson, la madre que mostraba bondad y fuerza mientras a menudo trabajaba en el jardín, cocinaba o ayudaba con la construcción. Mark Goddard interpretó al mayor Don West, el piloto del Júpiter 2, y un hombre en quien los Robinson confiaban por su entrenamiento y disciplina militar. Martha interpretó a Judy Robinson, la hija mayor que tenía poco más de 20 años y compartía una sutil tensión romántica con el mayor West. Angela Cartwright interpretó a Penny Robinson, la imaginativa hija mediana que amaba los animales y la música, e incluso tenía una extraña mascota alienígena llamada Debbie, también conocida como Bloop, por el sonido que hacía. Bill Mumy interpretó a Will Robinson, el hijo menor, un niño brillante que era un genio con la electrónica y las computadoras. Jonathan Harris dio vida al inolvidable Dr. Zachary Smith, quien comenzó como un saboteador, pero luego se convirtió más en una figura cómica y cobarde. Y, por supuesto, estaba el robot, interpretado por Bob May y con la voz de Dick Tuffold.
El robot se volvió icónico con su fuerza, armamento y emociones sorprendentemente humanas. Este elenco hizo que el programa fuera inolvidable, pero las tensiones y las elecciones creativas pronto cambiaron el centro de atención. En lugar de centrarse en los Robinson como un todo, cada vez más episodios giraban en torno al Dr. Smith, Will y el robot. Bill Mumy reveló más tarde que algunos actores como Guy Williams y Mark Goddard no estaban contentos con este cambio, ya que se alejaba de la seria ciencia ficción para la que originalmente se habían inscrito. Pero los productores habían tomado su decisión y cambió la dirección de la serie para siempre. Un cambio de estilo. El piloto original no emitido llamado No Place to Hide ni siquiera incluía al Dr. Smith ni al robot. Se trataba del viaje de la familia Robinson en una nave llamada Géminis 12, que se desvió de su curso después de golpear un asteroide. Esta versión mostraba a la familia como un equipo unido, sin los conflictos que luego definieron la serie. Pero cuando CBS compró el programa, las cosas fueron reelaboradas. La nave se convirtió en el Júpiter 2 y Smith y el robot fueron añadidos. Gran parte del metraje del piloto fue reutilizado para ahorrar dinero, cuidadosamente editado en los primeros episodios. Al principio, el programa mantuvo un tono serio, centrándose en la lucha de los Robinson por la supervivencia en duras condiciones alienígenas. Pero entonces las cosas cambiaron. En 1966, ABC había programado Batman en el mismo horario. Para competir con su enorme popularidad, Lost in Space cambió de marcha. Comenzó a copiar el humor cursi de Batman. De repente, los disfraces eran más brillantes, los villanos más extraños y las historias más salvajes. Los episodios se volvieron menos sobre la supervivencia y más sobre aventuras de monstruos de la semana, a menudo con un giro de cuento de hadas. Los productores se inclinaron fuertemente hacia la comedia, centrando muchos episodios en las travesuras del Dr. Smith. Esta dirección frustró a Williams y Goddard, quienes querían que el programa siguiera siendo serio, pero para los productores, las calificaciones eran lo primero. En la tercera temporada las cosas se volvieron aún más extrañas. El Júpiter 2 se volvió más funcional, viajando a nuevos planetas. Sin embargo, las tramas a menudo se inclinaban hacia lo extraño, desde hippies espaciales y concursos de belleza hasta zoológicos extravagantes. El más infame fue la Gran Rebelión Vegetal, donde el actor Stanley Adams interpretó a Tao, una zanahoria parlante. Marte recordó más tarde cómo Mark Goddard bromeó amargamente que 7 años de actuación del método Stanislavski lo habían llevado a quien hablar con una zanahoria. Para entonces, el programa realmente se había convertido en algo muy diferente de lo que había comenzado siendo. Y esos cambios no solo afectaron el tono, revelaron grietas en la propia producción, el legado y las batallas legales. Incluso después de que el programa terminara en 1968, Lost in Space no desapareció. Vivió a través de repeticiones durante años, apareciendo en canales como USA Network, FX, Sci-Fi, ALN, MVE y luego Hulu. Los fans continuaron viendo, riendo y maravillándose con su mezcla de drama, comedia y pura extrañeza. Pero si bien el programa prosperó en la pantalla, enfrentó sus propias batallas fuera de la pantalla. En 1962, antes de que la serie siquiera se emitiera, Gold Key Comics ya había publicado una serie llamada Space Family, Robinson. Era un cómic sobre una familia en el espacio,
claramente inspirado en la familia Robinson suiza. Cuando Alan lanzó su programa, siguieron problemas legales. La escritora Hilda Boham, quien poseía los derechos relacionados con el cómic, presentó una demanda contra Alan y CBS justo antes del estreno de la serie. Para evitar confusiones, CBS había presionado a Allen para que Prydúmac un nuevo título en primer lugar. Finalmente, se llegó a un acuerdo con Gold Key, y lo que permitió que su cómic llevara el subtítulo Lost in Space. Pero ese no fue el final. En 1995, cuando Prelude Pictures anunció su plan de convertir Lost in Space en una película, aparecieron más desafíos legales. El programa puede haber terminado en 1968, pero los problemas detrás de escena, las peleas creativas y las batallas judiciales, lo mantuvieron vivo de maneras que los fans nunca vieron en la pantalla. Y por mucho que los fans amaran las salvajes aventuras de la familia Robinson, las historias más extrañas a menudo sucedían cuando las cámaras no estaban rodando. Un comienzo oscuro, un comienzo costoso. Lost in Space apareció por primera vez en 1965 y rápidamente se convirtió en un favorito para los niños que crecieron en las décadas de 1960 y no 70. Al principio, la serie tenía una historia seria. La familia Robinson, John, Maureen, Judy, Penny y Will, junto con el mayor Don West y su robot parlante, emprendieron una misión de 5 años y medio a un planeta cerca de Alpha Centauri. La razón era simple. La Tierra estaba superpoblada y la gente necesitaba un lugar nuevo para vivir. Pero su viaje no salió según lo planeado. El Dr. Zachary Smith, un polizón que trabajaba para una organización desconocida, saboteó su nave. Ese acto dejó a los Robinson perdidos en el espacio, sin saber cómo regresar a casa. El piloto original no emitido, No Place to Hide, estableció un tono mucho más oscuro que la serie que conocemos hoy. Costó $600,000 hacerla, lo que equivaldría más a alrededor de 4.5 millones en la actualidad. Esta versión no incluía al Dr. Smith ni al robot. En cambio, mostraba la nave de los Robinson estrellándose después de una lluvia de meteoritos y aterrizando en un planeta hostil, lleno de peligros, incluyendo criaturas cíclopes gigantes. Para la época, se veía impresionante y prometía un tipo de programa más dramático. Sin embargo, esa versión nunca se emitió hasta décadas más tarde, cuando la serie finalmente llegó a las pantallas de televisión. Se había alejado de ese estilo más oscuro. Pero el cambio fue solo el primero de muchos giros inusuales que dieron forma a la serie. Y uno de los mayores cambios involucró a la propia nave. El costo del Júpiter 2 en una feroz rivalidad. La familia Robinson viajó en el Júpiter 2, que se veía elegante y futurista. Lo que muchos fans no saben es cuánto dinero costó construirlo. El set del Júpiter 2 costó $350,000, lo que equivaldría a 2.6 millones en la actualidad. Eso era más que el costo del Enterprise en Star Trek. La gran diferencia era el tamaño. El Júpiter 2 era más pequeño, por lo que la audiencia veía casi todos los rincones. Mientras tanto, el Enterprise era enorme con muchas áreas que nunca aparecieron en la pantalla. El costo reflejó el detalle que se puso en hacer de la nave de los Robinson un lugar en el que los espectadores pudieran imaginar vivir. Pero Lost in Space no estaba solo en el mundo de la ciencia ficción. De hecho, tenía un fuerte competidor.
Cuando Star Trek se lanzó en 1966, los dos programas terminaron transmitiéndose al mismo tiempo durante 2 temporadas. Para los años 1966 a 1967 y 1967 a 1968, lucharon por la atención en horario estelar. Lost in Space tenía una audiencia más joven, mientras que Star Trek apuntaba a espectadores mayores. Irónicamente, Star Trek se convirtió en una franquicia global con múltiples programas y películas. Sin embargo, en su emisión original, no tuvo mucho éxito y luchó en las calificaciones. Por otro lado, Lost in Space se clasificó más alto durante sus 3 años de emisión, incluso si nunca llegó a los 30 mejores programas del año. Con el tiempo, ambas series ganaron nueva vida en las repeticiones, pero durante esos años fueron verdaderos rivales en las pantallas de televisión. Y esa rivalidad se desarrolló incluso detrás de escena, conectando a los actores de maneras inesperadas. Desde el cursi Dr. Smith hasta el amado Will Robinson. Una de las partes más memorables del programa fue el Dr. Zachary Smith. Al principio, fue escrito como un enemigo peligroso que había causado los problemas de los Robinson. Pero durante la primera temporada, los productores no estaban completamente contentos con su papel. Fue entonces cuando el actor Jonathan Harris intervino. Se le dio libertad para jugar con el personaje y lentamente cambió al Dr. Smith en una figura cursi y exagerada. Harris improvisó muchas de las líneas, incluyendo los insultos que le lanzó al robot. "You bubble-headed booby" se convirtió en una de sus marcas registradas. La comedia entre el Dr. Smith y el robot se convirtió en una especie de acto de Laurel y Hardy que los fans adoraban. Si bien algunas de las historias se volvieron salvajes, sus idas y venidas mantuvieron a los espectadores enganchados. Otro favorito de los fans fue el joven Will Robinson, interpretado por Bill Mumy. Aunque Lost in Space y Star Trek eran competidores, a Mumy le gustaba Star Trek. Incluso vivía calle abajo de William Shatner en ese momento. Muchos años después, Mumy tuvo la oportunidad de actuar en el mundo de Star Trek. En 1998, apareció en un episodio de Star Trek, Deep Space 9. En 1990, ya había coescrito 3 cómics de Star Trek para DC Comics. Más allá de eso, los fans de la ciencia ficción lo recuerdan como Lenier en Babylon 5 durante la década de 1990. Y para los fans de Twilight Zone, su papel más famoso llegó en 1961, cuando interpretó al niño con poderes divinos en el episodio It's a Good Life. Incluso apareció en la nueva versión cinematográfica de esa historia en 1983. Para un actor infantil de Lost in Space, su carrera mostró cuán profundos podían ser los lazos entre las series clásicas de ciencia ficción. Y no solo los actores tenían conexiones. Algunos de los robots también las tenían. Robots, retiros y música notable. El robot en Lost in Space fue uno de los personajes más icónicos del programa. Los fans pueden haber notado que se parecía mucho a Robbie, el robot de la película Forbidden Planet de 1956. Eso no fue una coincidencia. Ambos fueron diseñados por Robert Kenosita. De hecho, Robbie incluso apareció en Lost in Space. En el episodio War of the Robots de 1966, interpretó al Robotoid. En Condemned of Space de 1967, apareció nuevamente como un guardia de la prisión robot. Kinoshita vivió hasta los 100 años, mostrando una durabilidad que coincidía con sus creaciones. Mientras que el robot continuó, no todos los miembros del reparto permanecieron en el centro de atención.
Guy Williams, quien interpretó a John Robinson y había sido famoso como el Zorro de la televisión de 1957 a 1971, se retiró de la actuación después de que Lost in Space terminó. Tenía solo 44 años cuando se alejó. Williams luego se mudó a Argentina, donde fue muy querido, y permaneció allí hasta su muerte en 1989. Otra parte clave del programa provino de la música. El famoso compositor John Williams, acreditado entonces como Johnny Williams, creó el tema principal para las 2 primeras temporadas. Más tarde hizo una versión más animada para la tercera temporada, cuando las historias se volvieron más extravagantes. Si bien Williams solo trabajó en la música para 4 de los 83 episodios, su tema siguió siendo inolvidable. Curiosamente, el piloto no emitido había reutilizado la música de Bernard Herrmann del día que la Tierra se detuvo. 9 otros episodios también reutilizaron el trabajo de Herrmann. Con el paso de los años, la banda sonora se convirtió en parte del encanto del programa. La La Land Records incluso lanzó un conjunto de 12 CD con música de toda la serie. La mezcla de aventuras salvajes, personajes únicos y música llamativa ayudó a Lost in Space a mantener su lugar en la historia de la televisión. Ahora, hablemos del creador de este clásico, Owen Allen, y su enfoque difícil. Owen Allen fue el creador de Lost in Space. Ya había tenido éxito con otros proyectos, pero su forma de trabajar no siempre fue positiva. Algunos miembros del reparto dijeron más tarde que Alan se tomaba las cosas demasiado en serio en el set y que no era fácil llevarse bien con él. Si bien sus programas y películas a menudo se convertían en grandes éxitos, su reputación detrás de la cámara era menos amigable. Para los actores de Lost in Space, esto hizo que la experiencia fuera mixta. Fueron parte de un éxito global, pero las condiciones de trabajo podían sentirse tensas. La visión que Alan tenía para el programa seguía cambiando, y esos cambios afectarían tanto la dirección de la historia como el estado de ánimo de las personas que actuaban en ella. La verdad es que el programa comenzó fuerte, pero lo que estaba sucediendo fuera de cámara, pronto, comenzaría a darle forma de maneras extrañas, y uno de los mayores golpes se produjo cuando el enfoque de la historia comenzó a alejarse de sus estrellas prometidas, del drama familiar, al doctor el escenario de Smith. Cuando Guy Williams y June Lockhart se unieron por primera vez al elenco, se les dijo que serían las estrellas centrales. Alan había vendido el proyecto como un drama de ciencia ficción serio que atraería a todas las edades. La idea era que las luchas de la familia Robinson siempre estarían en el corazón del programa. Pero las cosas cambiaron una vez que Jonathan Harris llegó como el Dr. Zachary Smith. El público se reía de sus críticas como You Deplorable Dunderhead and Blithering Booby. Incluso llamó al robot un Hopeless Heap of Tainted Tin. Estas escenas improvisadas y juguetonas capturaron la imaginación del público. A mediados de la primera temporada, el Dr. Smith había pasado de ser un villano gruñón a la atracción principal. Harris había encontrado su ritmo, y Owen Allen lo animó a llevar la comedia aún más lejos. Para la segunda temporada, el programa fue construido alrededor de Harris, el joven Bill Mumy, como Will Robinson y el robot. La química era innegable. Bill Mumy recordó más tarde: The more he played it for comedy, the more Irwin Allen liked it. El programa realmente fue por el camino que Jonathan lo llevó. Esta asociación funcionó como magia para los fans, pero causó grandes problemas para el resto del reparto.
Y a medida que Harris crecía en popularidad, la tensión en el set crecía igual de rápido. Frustraciones del reparto y rivalidades crecientes. Mientras que el Dr. Smith y el robot se convirtieron en el centro de atención, otros miembros del reparto se sintieron apartados. Guy Williams, que una vez había sido un protagonista como el zorro de la televisión, ahora se encontró con poco que hacer. June Lockhart, a quien se le había prometido un papel fuerte, fue marginada cuando el programa se inclinó más hacia la comedia de Smith y se alejó de su trasfondo científico. Mark Goddard, quien interpretó a Don West, también perdió escenas. Williams se enojó. Incluso admitió haber robado líneas de otros actores y haberlas grabado rápidamente antes de que tuvieran la oportunidad de decirlas. En un momento dado, Williams se enfureció en el set, gritando, "Even these things got better billing than I have", dirigido a un accesorio que parecía una aspiradora futurista. El resentimiento empeoró cuando el programa filmó uno de sus episodios más extraños, The Great Vegetable Rebellion. En él, un actor interpretó a una zanahoria gigante parlante. Williams y Lockhart no pudieron dejar de reír durante la filmación. Fueron castigados por ser excluidos de los siguientes 2 episodios. El mensaje fue claro. Irwin Allen estaba a cargo y nadie podía desafiar su autoridad. Mientras tanto, Harris continuó disfrutando de su libertad. Tenía lo que se llamaba una cláusula de mano libre en su contrato, que le permitía improvisar, cambiar el diálogo y aumentar su tiempo en pantalla. Harris amaba la libertad. Un informe del set lo describió como oozing triumph, mugging about the set, humming exuberantly and beaming all the while. Incluso bromeó, "Happy as a clam, I am like a Cheshire cat". Para Harris, la experiencia fue alegre, pero para Williams y Lockhart fue humillante. Habían pasado de ser vendidos como las estrellas de un drama serio a ser actores de fondo en una comedia cursi. La fricción hizo que la filmación fuera más difícil y las relaciones del reparto más tensas. Y aunque al público le encantaba la comedia, la dirección original del programa se había perdido. El final del viaje. Para cuando terminó la segunda temporada, las grietas estaban muy abiertas. Guy Williams estaba desilusionado. No le gustaban los guiones, no le gustaba su papel cada vez más reducido, y según los informes, se volvió más difícil trabajar con él. Lockhart también luchó con los cambios, ya que su personaje se redujo a un ama de casa en lugar de la científica que originalmente se había escrito que era. Sin embargo, romper un contrato no era una opción. En aquel entonces, alejarse de un acuerdo con un gran estudio podía destruir una carrera. Así que el reparto tuvo que seguir adelante, incluso si no estaban contentos. Mark Goddard y Bill Mumy fueron de los pocos que se llevaron bien con Harris, pero la mayoría de los demás se sintieron eclipsados. Detrás de escena, Alan también enfrentó presión. Los problemas presupuestarios se volvieron más serios y el estudio se frustró con el aumento de los costos. Se discutió un posible cambio de dirección, uno que habría devuelto el enfoque a la familia Robinson. Esto podría haber complacido a Williams y Lockhart, pero nunca sucedió. En cambio, el estudio desconectó. Después de 3 temporadas, Lost in Space fue cancelada. El programa terminó sin una conclusión, dejando a los fans sin una resolución final. Guy Williams había esperado un cambio de regreso a la familia en el centro, pero en cambio, los Robinson quedaron a la deriva en el espacio, discutiendo con el Dr. Smith. Para Williams, la experiencia dejó cicatrices.
Un papel que una vez fue prometedor se había convertido en frustración. Para Harris fue lo contrario. Había tomado una pequeña parte y la había transformado en historia de la televisión. Bill Mumy, mirando hacia atrás, lo resumió diciendo que Harris había cambiado por completo el personaje. Realmente, lo convirtió de un villano saboteur gruñón a este cocinero torpe e insultante. Y a Alan le encantó. El programa siguió el liderazgo de Harris hasta el final. Incluso después de la cancelación, el legado de Lost in Space siguió siendo fuerte. Los fans recordaban el humor, las frases pegadizas del robot y el interminable flujo de insultos del Dr. Smith. Pero, detrás de las sonrisas y las risas, la historia en el set era mucho más problemática. Para algunos miembros del reparto, fue el papel de su vida. Para otros, fue un recordatorio de promesas rotas y carreras retenidas, revelando errores y extrañas lagunas. A pesar de que Lost in Space se convirtió en un clásico, tuvo su parte de errores que los fans de ojos agudos todavía señalan. El robot, por ejemplo, estaba montado sobre rieles, pero en tomas de primer plano, cuando se movía con una acción de caminar, en realidad se podían ver las piernas del actor moviéndose dentro del traje. Rompió la ilusión y les recordó a los espectadores que la máquina era realmente un hombre disfrazado. Otro problema vino con el Dr. Smith. Nunca se suponía que fuera al espacio en primer lugar. Era un saboteador que solo terminó a bordo por accidente. Pero de alguna manera, a lo largo de la serie, siempre parecía tener muchas posesiones con él en el Júpiter 2. Para alguien que no debería haber tenido nada más que su plan, se sintió como un gran agujero en la historia. Y luego estaba la mayor brecha de todas. Los Robinson y el Mayor West se vieron obligados a vivir junto al Dr. Smith, el mismo hombre cuyo sabotaje casi los mata. El programa nunca abordó lo traumático y emocionalmente difícil que habría sido eso. El peligro, la traición y la desconfianza fueron dejados de lado, reemplazados por comedia y drama ligero. A los fans les encantó la diversión cursi, pero dejó preguntas sin respuesta que quedaron sobre la historia. Y a medida que pasaron los años, hubo intentos de traer de vuelta el programa y finalmente dar alguna resolución. Pero esos intentos tuvieron sus propios giros extraños. El epílogo que nunca fue. En 1978, un grupo de nombres familiares trató de dar un cierre a la historia. Bill Mumy, quien había interpretado al joven Will Robinson, se asoció con Brian Greer y Paul Gordon para escribir un guión llamado Lost in Space, The Epilogue. Se suponía que era una película de reunión hecha para televisión. El guión fue enviado al reparto, quienes estaban interesados, y a CBS, quienes también expresaron interés. Para los fans, parecía una oportunidad de oro para finalmente ver qué les sucedió a la familia Robinson después de estar a la deriva durante años en el espacio. Pero había un problema. Irwin Allen se negó incluso a leer el guión. No quería entregar el programa a nadie más. Debido a eso, el proyecto se detuvo antes de que pudiera ser filmado. La idea permaneció intacta durante décadas. Finalmente, para el conjunto de Blu-ray del 50 aniversario, el guión recibió una lectura especial por parte del reparto superviviente. Nunca fue filmado como una producción completa, pero la lectura en la mesa permitió que la historia llegara a los fans. En el guión, los Robinson regresaron a la Tierra, dando algún tipo de cierre que la serie original había negado. Sin embargo, incluso con esa pequeña victoria, la oportunidad de una verdadera película de reunión
se había perdido. La frustración no terminó ahí. Se hizo otro intento a principios de la década de 2000, y esta vez el plan fue aún más extraño. The Journey Home y la película de 1998. A principios de la década de 2000, Kevin Burns trató de crear una nueva película para televisión llamada Lost in Space, The Journey Home. La idea era que un nuevo grupo de personajes se perdiera en el espacio y se topara con los Robinson, que habían sido congelados criogénicamente. Esta configuración habría permitido que la historia continuara con caras nuevas mientras se conectaba con el antiguo reparto. Pero la tragedia golpeó. Jonathan Harris, el hombre que interpretó al Dr. Smith, murió solo 4 meses antes de que comenzara la filmación. Su muerte detuvo el proyecto por completo. El estudio consideró brevemente volver a elegir al Dr. Smith con nombres conocidos como Christopher Lloyd o John Lithgow, pero la pérdida fue demasiado grande. Sin Harris, la película nunca sucedió. Alrededor de la misma época, la serie regresó a la pantalla de una manera diferente. En 1998, New Line Cinema produjo una película de gran presupuesto basada en el programa. La película incluyó muchas referencias a la serie original, como Smith reprogramando al robot, una casi colisión con el sol e incluso una escena donde Dawn finalmente golpea a Smith y dice "That felt good". Pero la película no fue amada por la crítica. Fue descrita como demasiado oscura y carente de la calidez del original. Aún así, logró 2 cosas inusuales. Terminó con la racha de 15 semanas de Titanic en la cima de la taquilla estadounidense y también obtuvo una nominación al Golden Raspberry como peor remake o secuela. Se les pidió a algunos de los actores originales que aparecieran. A Jonathan Harris se le ofreció un cameo, pero no como el Dr. Smith. En cambio, se le pidió que interpretara al líder de Global Sedition, un papel con solo 6 líneas. Harris lo rechazó, diciendo, "I play Smith or I don't play. I've never played a big part in my life, and I'm not going to start now". A Bill Mumy también se le ofreció un cameo, pero se negó después de que se le negara el papel que quería, el Will Robinson mayor. Para los fans, fue una oportunidad perdida para honrar adecuadamente al reparto original. Sin embargo, los intentos de revivir la historia no se detuvieron ahí. El piloto de 2004 y el reinicio de Netflix. En 2004, se intentó otro remake. Esta vez, fue un episodio piloto para una nueva serie llamada The Robinsons, Lost in Space. Fue desarrollada en los Estados Unidos, dirigida por John Woo y producida por importantes estudios, incluyendo 20th Century Fox Television y Regency Television. El piloto trató de hacer eco del tono más oscuro del piloto original no emitido. Introdujo a un nuevo hijo Robinson llamado David, y Penny se mostró como una bebé en lugar de una preadolescente. La historia se centró en John Robinson, reimaginado como un héroe de guerra retirado de una invasión alienígena, que decidió llevar a su familia a otra colonia en el espacio. Su nave fue atacada y escaparon en la cápsula espacial Júpiter, 2 más pequeña. El Júpiter 2 en sí fue rediseñado como una nave de aterrizaje lanzada desde una nave nodriza más grande. A pesar de un presupuesto de 2 millones, el piloto no logró impresionar. Neil Callaway comentó más tarde, "You're hardly on the edge of your seat. You start to wonder where the $2 million went, and then you question why something directed by John Woo is so pedestrian".
la cadena WB decidió no seguir adelante con la serie. Curiosamente, los sets fueron reutilizados más tarde para Battlestar Galactica, rediseñados para convertirse en partes de la Battlestar Pegasus. Aún así, un punto culminante para los fans fue escuchar a Dick Tuford regresar una vez más como la voz del robot. Años más tarde, la historia tuvo otra oportunidad. En 2014, Legendary TV anunció que se estaba desarrollando un nuevo reinicio para Netflix. Para 2016, Netflix había ordenado una primera temporada de 10 episodios. El reinicio se estrenó el 13 de abril de 2018. Se emitió durante 3 temporadas, terminando en 2021. Esta versión mantuvo al robot, pero le dio un diseño moderno y modificado. Para una nueva generación, introdujo a los Robinson de nuevo. Incluso después de décadas de fracasos, reescrituras y cancelaciones, la historia de Lost in Space aún encontró su camino de regreso al centro de atención. ¿Qué versión de Lost in Space crees que capturó mejor la magia? ¿La serie original de la década de 1960? ¿La película o el reinicio de Netflix? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle like, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.